la NIC 8, que son políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Ahí habíamos hablado de algunas condiciones. Decíamos que tratar las políticas contables y sus cambios tiene una condición retroactiva de acuerdo con la SNEP. Los errores también tienen una condición retroactiva de acuerdo con la SNI. Y los cambios en las estimaciones contables tienen una condición prospectiva, lo que significa contabilidad bajo normas internacionales de información financiera, y que estos responden a dos teorías, ¿sí? Que vienen desde muchos años atrás, y las disyuntivas de discutir si va a resultados o los ajustes de gestiones anteriores, o si va a resultados acumulados. Eso ya fue resuelto a través de la NEC 8, y que esas dos teorías que se llamaban el resultado neto de las operaciones o la teoría del superávit limpio, finalmente quedó en el hecho de que cualquier condición o ajuste de gestiones anteriores en condición retroactiva tiene que ir hacia resultados acumulados y no puede afectar los resultados del ejercicio presente, y bueno, y va a resultados acumulados, y de tal manera de que debe aceptarse todas las con todas las consecuencias que esto significa de expresar los estados financieros del año anterior. ¿Okay? A no ser que en algún caso también hemos utilizado la palabra que es que decíamos la impracticabilidad, que es una condición en la que puede ser que en una circunstancia no se permita por alguna razón, disposición legal, regulatoria, no se permita expresar los estados financieros del año pasado. Por lo tanto, debe ir a resultados acumulados, pero sin la reexpresión o reacomodo o reestructuración de los estados financieros de la gestión pasada, ¿no? Bien, habíamos también hecho varios ejercicios para llegar a esas condiciones, y al final definimos y dimos este ejemplo que pusimos debe ir contra resultados acumulados, que es el caso en que habíamos definido. Ahora, no todo es relevante. También dijimos que todo depende de la materialidad. ¿Okay? La materialidad es una condición muy importante, porque si el error o el cambio contable no es relevante de acuerdo al cálculo de la materialidad de las empresas, entonces que se registre como una cuestión de operación del año no hace de que sea importante o no produce cambios en las exposiciones. Entonces, puede nomás registrarse en la gestión correspondiente. Sin embargo, si el importe es significativo, quiere decir, si es material, sí corresponde hacer y aplicar la ley 8. No, y vemos pues un ejemplo de responsabilidades, ¿sí? Con relación a lo que significa producir los ajustes, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que pusimos de accionistas anteriores frente a accionistas antiguos. En todo caso, si es que se omitió un resultado en la gestión anterior, es muy difícil recuperar cuando los accionistas están dispersos la condición, y además que las resoluciones y todo lo que es aprobación de un estado financiero, pues se hace a un cierto nivel, quiero decir, hasta un nivel de asamblea de accionistas o la junta o de socios, que hace de que esté aprobado, y que para poder cambiar nuevamente el patrimonio, si uno quiere cambiar el patrimonio, necesariamente tiene que recurrir a la misma vía, quiero decir, debe ir hasta la
condición de asamblea o la junta de accionistas, ¿no? También habíamos discutido eso en la anterior clase y ahí teníamos el ejemplo. Bien, volvamos un poco a la cronología que habíamos establecido aquí y decíamos de que esto venía del año 76 ya en forma formal como un borrador y que el año 78 ya se definió como partidas inusuales de periodos anteriores y cambios en políticas contables. Después ya se habló en los años 93, este año 1993, de errores fundamentales. Y finalmente el año 2003 se cambió y se revisó la NIC 8 y nos lleva a la nueva condición de decir, estamos hablando de políticas contables, cambios en estimaciones contables, ya no se habla de errores fundamentales, sino se habla de errores, simplemente con todas las consecuencias contables y legales que pueda tenerse un error. Bien, entonces el año 2003 entra en cronología la nueva norma revisada, ¿no? Y que también sustituye a la SIC 2 y la SIC 18 respecto a la uniformidad y los métodos alternativos de uniformidad. Ya como aspectos que son clave, un cambio en política contable se produce en respuesta a la publicación de una norma o interpretación nueva revisada o de forma voluntaria. Entonces, hay dos formas de que se produzca un cambio contable. O es porque hay una interpretación a una nueva norma, o puede ser también un cambio para mejora, ¿no? Por ejemplo, se está llevando un método de depreciación. Ustedes saben que en políticas contables existen sistemas, métodos y bases de evaluación y medición. Y en esas condiciones puede ser que hay una norma que especifique de cómo hacer el cambio, como ahorita, por ejemplo, estamos a ver en lo que significan la NIC 16 sobre arrendamiento, ¿no? La norma nueva de arrendamiento ya no distingue en lo que es arrendamientos operativos y arrendamiento financiero. Entonces, todo lo lleva a arrendamiento financiero, lo cual significa que ese es un cambio de política contable, pero establecido en una nueva norma. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma, pero también puede ser de forma voluntaria. Ya decía yo, si una empresa está llevando la depreciación, por ejemplo, en línea recta y decide que es mejor para el negocio, es mejor para la aplicación del modelo contable, aplicar el nuevo método, por decir, de horas trabajo o producción, unidades de producción. Entonces, para mejorar, se hace el cambio de política contable, ¿sí? Porque esa es más adecuada. Entonces, todos estos cambios en políticas contables y los errores, ¿sí?, se llevan ajustando contra resultados acumulados, ¿de acuerdo? Todos estos que son los cambios en políticas contables y las correcciones de errores, esos dos directamente se llevan a los resultados acumulados, ¿de acuerdo? Y además no solo es eso, la norma pide expresar los estados financieros de la gestión anterior para que sean realmente comparativos con la gestión actual, a no ser que sea impráctico, o sea, a no ser que sea práctico hacerlo, ¿de acuerdo? También decimos que, en cambio, a diferencia de los otros dos, que son los errores y los cambios en políticas contables, los cambios en las estimaciones contables se efectúan en forma prospectiva. Eso quiere decir que un verdadero cambio en estimaciones contables realmente
debe aplicarse de manera futura, ¿no? No necesita hacer ajuste de gestiones anteriores ni llevar a resultados acumulados. Eso es prospectivo, es hacia futuro. Mucho cuidado con los cambios en las estimaciones contables. A veces se confunde el hecho de que haya un cambio en la estimación contable con un error, porque puede ser que la estimación contable del año pasado esté mal, ¿no? Y si está mal la estimación contable del año anterior, entonces ese no es un cambio en estimación contable, ese simplemente es un error. Por lo tanto, siendo un error, lo que hay que hacer es ajustar contra resultados acumulados. Mucho cuidado con esa confusión, ¿no? Cuando es un cambio en estimación contable pura, ¿no? Un cambio en estimación contable de mejora, ¿sí? Entonces, en ese caso, es prospectivo. Pero si el año pasado cometieron un error en la estimación contable, entonces eso es retrospectivo. Mucho cuidado en confundir cambio en estimación contable con error contable en el año anterior, ¿no? Ahora, en algunos casos, cuando es difícil distinguir qué es un cambio en política contable o un cambio en estimación, porque ocurre, a veces esas circunstancias ocurren, ¿no? Por decir, a ver, cómo estimar la cantidad de mineral que se tiene en una compañía minera, ¿no? Con relación a los óxidos que se tengan. Entonces, uno hace una aplicación de un método para definir esa estimación del cálculo de los óxidos en minería. Puede ser que en algún determinado momento uno diga, no, el cambio lo vamos a hacer en función de la cantidad del mineral principal que se tiene. Entonces uno piensa y dice, ¿realmente estamos cambiando el estimado o estamos cambiando el método? Es muy difícil distinguir si es método o estimación. En ese caso, se toma como si fuese una estimación cuando la idea es confusa. Si esa situación es confusa, entonces se toma como estimación. Y si es que esa confusión nos lleva a esa condición de estimación, entonces los ajustes, o más bien la contabilidad, es prospectiva. Bien, entonces está también establecido que hay que expresar las cifras comparativas, eso quiere decir ajustar y corregir el estado financiero del año pasado para que sea comparativo con la de este año, siempre y cuando no sea práctico hacerlo, a menos que no sea práctico. En algún caso, ya les decía, puede haber algunas situaciones como las disposiciones legales que hagan de que no sea práctico. Entonces, esta norma, un poquito, ese es todo el contexto en realidad. Enseguida vamos un poco especular o más bien vamos a tratar de ejemplificar desde la manera más simple hasta las maneras más complejas, porque la parte práctica es la que nos va a ayudar un tanto, ¿no? El objetivo de esta norma es prescribir los criterios de las políticas contables, en realidad, ¿no? Para seleccionar adecuadamente, eso es muy importante. Las empresas todos los años tienen que tener una evaluación de ver si la política contable que están aplicando en sistemas de evaluación, en bases de evaluación, en métodos de evaluación, es la más apropiada, ¿no? A veces uno considera que está llevando, digamos, la contabilidad de nuestra empresa farmacéutica, ¿no? Y tiene inventarios, ¿no? Produce fármacos. Y pronto está llevando la distribución de costo en función de costo promedio ponderado. Y así lo ha llevado durante todos los años, como costo promedio ponderado. Y resulta que de pronto se dan cuenta y dicen, lo que hemos estado haciendo antes no está bien, porque esto es una empresa farmacéutica,
¿no? Siendo una empresa farmacéutica, debería llevar por un método que es el método PEPS. ¿Por qué? Porque pues, tiene que controlar en inventarios los vencimientos. Entonces, lo primero que entra tiene que ser lo primero que salga antes de que se vence el producto, porque los fármacos vencen. Y así hay muchos otros. Entonces, es mejor llevar un método de PEPS antes que llevar un método de costo promedio ponderado. Eso es válido para costear. Eso es un cambio de política contable. Y uno debe mejorar siempre. Pero cuando hace un cambio en política contable, ¿qué es lo que debe hacer? Eso tiene que ser retrospectivo. ¿De acuerdo? Porque eso conlleva también a lo que significa el tratamiento contable y también tiene que ser presentado en nota a los estados financieros la comparación con el año anterior. O sea, es importante considerar y revelar los cambios en notas a los estados financieros. O también el objetivo de la norma es ver si no solamente las condiciones de cambios en política, sino también puede ser que hayan corrección de errores, ¿ok? Bien, entonces las tres condiciones de cambio de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores, eso está establecido en el párrafo 3 de la NIC 8. Ahora, es importante considerar qué es una política contable, ¿no? Fíjense, lo tomaríamos como que es un camino a seguir, ¿de acuerdo? Lo tomaríamos como un camino a seguir. Piensen ustedes que para llegar a Cochabamba, a Santa Cruz o a cualquier lugar hay varias alternativas. Hay diferentes caminos, ¿no? Pueden ir vía Oruro, pueden ir vía Potosí. Entonces, hay diferentes caminos. Eso significa que las empresas, para llegar a su destino, deben elegir el mejor camino, el más eficiente, por ejemplo, el que realmente represente las ideas del negocio. Escoger un camino es como escoger la mejor política contable, ¿no? Es un camino, un principio, una base a recorrer. Por eso está definido en el párrafo 5 del anexo 8 qué es una política contable. Porque depende de la definición de política contable en algún momento para no confundirse si es un estimado contable o si es un error. Por eso es muy importante definir qué es un principio. Ajá, o sea, eso quiere decir que los principios que aplicamos, por ejemplo, el de vengado, el principio de prudencia, esos son parte de las políticas contables. Son bases, por ejemplo, las bases de medición, ¿no? Valores corrientes, valores presentes, valor de costo o valor de costo de adquisición, todos esos son mediciones, ¿ok? O son acuerdos, procedimientos específicos que pueden ser regulados, inclusive, ¿no? Adoptados por la entidad en la elaboración y la preparación de estados financieros. Entonces, o son principios, o son bases, o son acuerdos regulados, ¿no? Y procedimientos que no son específicos que toma la entidad. Y deben ser aplicados en forma uniforme, consistente, año tras año. No debe cambiarse, en general no debería cambiarse. Y si se cambia, tiene que ser para mejorar. Si se cambia, debe ser para mejorar. ¿Okay? La NIC 8 también establece como definición que es una estimación contable, ¿no? En todo caso está establecido como un ajuste, ¿no? Ya sea en el activo, como por ejemplo la previsión para cuentas incobrables que les va a llevar a una estimación,
o ya sea los ingresos diferidos que les va a llevar a una estimación, ¿sí? De tal manera que lleve a un consumo periódico. Eso quiere decir que sea aplicado en un ejercicio determinado, ¿no? Que se produce tras la evaluación de una situación actual, o sea, cada vez las situaciones cambian. Esta parte es muy importante. Aquí deberíamos utilizar una palabra más concreta, tal vez. A ver, voy a tratar de hacerlo. Bien. La palabra clave son las circunstancias. Lo voy a poner más bonito. Circunstancias. ¿Ok? Bien. Si ustedes quieren cambios en circunstancias. Eso no se olvide. Cuando uno hace un ajuste en los libros, como definición y dice voy a utilizar una cuenta reguladora de activos, como es la revisión para cuentas incobrables o la obsolescencia, ¿ok? O el deterioro. Entonces uno hace unas estimaciones y busca metodología para calcular la estimación. Pero esas estimaciones las hace según las circunstancias, ¿ok? Muy importante, según las circunstancias. Entonces, esa forma de cálculo del elemento, ¿no? Y además los beneficios económicos futuros esperados respecto a esas condiciones, por ejemplo, en la depreciación, ¿sí? Entonces, uno hace esas estimaciones basado en las circunstancias. El siguiente año pueden cambiar las circunstancias y resulta de que cambiadas las circunstancias uno debe reevaluar el ajuste. O sea, este ajuste debe ser reevaluado. Y eso hace de que definamos que lo que se hizo el año pasado no estaba mal. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si el año pasado se hizo algo con la estimación, se hizo con el mejor estimado. Entonces, eso quiere decir que nos lleva a una palabra también importante, una definición importante que le podríamos llamar, es que eso se hizo con el mejor estimado. Esa palabra también deben ustedes reservarse, esa palabra deben ustedes asumirla cuando se toman las estimaciones. El mejor estimado. Eso quiere decir que el año pasado ustedes hicieron, por ejemplo, la previsión para cuentas incobrables con el mejor estimado en las circunstancias, ¿sí? Y ese estimado estuvo bien en las circunstancias. Ese estimado puede cambiar en las nuevas circunstancias. Entonces, eso no significa un ajuste de gestión anterior, por eso es que no es retrospectivo, sino es prospectivo. A ver, voy a tratar de hacer un ejemplo enseguida. Terminemos de ver las definiciones. Ahí había uno, ahorita había un ejemplo, pero quiero hacer ejemplos más pequeños, ¿sí? Veamos primero uno con política contable. Voy a hacer un ejemplo con política contable.
Bien, diremos así. Si la maquinaria de la empresa, una empresa cualquiera, empresa ella, Aurora, S.L.L, ¿no? Que produce lácteos. Bella Aurora suena pues a vaca, ¿no? Bien, la maquinaria que produce lácteos eh, hasta el año 2018, hasta el año 2018, se decidió bajo el método de línea recta, ¿ok? La línea recta. Y los ejecutivos, luego de un estudio con especialistas, porque no es así nomás, no es que el contador va y el contador se despierta al día siguiente y dice voy a hacer otra cosa, no, tiene que estar justificado. Luego de un estudio con especialistas, determinó que el método, el mejor método a emplearse a partir del año 2018 será el de unidades de producción en función de los litros procesados, litros de leche. ¿Okay? En función de los litros de leche procesados. Pondremos algunos antecedentes más. La empresa cierra sus operaciones cada 31 de diciembre, para no complicarse. ¿De acuerdo? La maquinaria, para ser fácil, lo voy a poner desde enero, ¿no? La maquinaria se compró el año en enero, se compró y se puso a disposición por decir, en enero de 2015, ¿sí? La vida útil estimada para aplicar el método de línea recta fue
También lo voy a hacer simple para que entiendan, de 10 años. ¿De acuerdo? De 10 años. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo ahí 10 años. Sí, la producción, la capacidad de producción total es de 100.000 litros, ¿sí? Hasta el año 2018 se habían producido, por decir, vamos a poner algo así como 12.500 litros. Bien, entonces ahora tenemos que hacer el ajuste. La pregunta sería, ¿cuál es bueno, también podemos decir, en la gestión 2019 se produjo 4.000. Bien, ¿cuál es la depreciación calculada y la depreciación del año 2019? ¿Sí? Efectuar los asientos de prospectivos como lo señala la imagen. Bien. Ese es el ejercicio, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué haríamos? A ver, insertaremos una nueva diapositiva. O haremos cálculos en Excel, tal vez. Mejor en Excel. Abriremos un archivo nuevo en Excel. Ahí lo tiene que estar viendo. Digamos, cálculo con el método anterior. ¿Eh? Con el método anterior de línea recta. De línea recta. Entonces el importe a depreciar era, no le hemos puesto, creo, el importe. La empresa compró y se puso a disposición en enero en bolivianos. Le ponemos cifras de dónde también para no complicarnos, para que sea fácil, 500.000 bolivianos. ¿De acuerdo? En 500.000 bolivianos. Eso es. Entonces, vámonos a al Excel. Importe depreciar va a ser bolivianos 500.000. Bien.
Bien, 500.000. Entonces, ¿y cuándo se compró? La fecha. La fecha. La fecha fue primero de enero del año 2015, creo, ¿verdad? Sí, en enero del 2015. Bien, entonces, enero del año 2015. Este es el importe a depreciar. Entonces, por el año 2015, todo el año 2015, se depreció. Además, la base de cálculo es el 10 años. Eso quiere decir que es porcentaje de depreciación, si ustedes quieren verlo así. Pero pongamos así, la vida útil. La vida útil es la vida útil en meses, siempre se pone así en meses, es 120 meses, que es lo mismo que, ustedes quieren también ponerlo, pues aquí lo pondremos, la vida útil era 10 años, equivalentes a 120 meses. 120 meses. Si esto se compró el año, en enero del año 2015, aquí la pregunta es, ¿cuánto es la vida utilizada? Entonces, si toman ustedes y cuentan con sus dedos, estamos hablando 2015, 2016, 2017 y 2018, 4 años. Eso quiere decir que la vida utilizada es igual a 4 años por 12, esto es igual a 48 meses ya han sido utilizados. ¿De acuerdo? Esto está en meses. Tal vez ahorita lo ven y dicen, ¿por qué no lo hacemos directo en años? Lo que pasa es que se calcula en meses para después utilizar software, porque cada mes es el cálculo. No siempre las compras son el 1 de enero, a veces se compra en julio, en marzo, etcétera. Por eso es bien importante tomar esta vida útil en meses. ¿Sí? Bien, la vida utilizada en meses es 48. Ajá. Eso quiere decir que ahora puedo decir es cuál es la depreciación acumulada